Comentario al Evangelio del domingo 31 del tiempo ordinario. Una iglesia de iguales, 5 de noviembre de 2023. Primera lectura del profeta Malaquías. Capítulo primero, versículo 14 al capítulo segundo, versículos 2 al 10. Os habéis separado del camino recto y habéis hecho que muchos tropiecen en la ley. Salmo 130. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Segunda lectura de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo segundo, versículos 7b al 9 y 13. Deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas. Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Ellos dicen, pero no hacen. Dice así. Entonces Jesús, dirigiéndose a las multitudes y a sus discípulos, declaró: En la cátedra de Moisés han tomado asiento los letrados y los fariseos. Por tanto, todo lo que os digan, hacedlo y cumplidlo, pero no imitéis sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y los cargan en las espaldas de los hombres, mientras ellos no quieren empujarlos ni con un dedo. Todo lo hacen para llamar la atención de la gente. Ensanchan las filasterias y agrandan las borlas del manto. Les encantan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, pues vuestro maestro es uno solo y vosotros todos sois hermanos. Y no os llamaréis padre unos a otros en la tierra, pues vuestro Padre es uno solo, el del cielo. Tampoco dejaréis que os llamen directores, porque vuestro director es uno solo, el Mesías. El más grande de vosotros será vuestro servidor. A quien se encumbra, lo abajarán, y a quien se abaja, lo encumbrarán. De teoría sabían mucho los fariseos, y especialmente de entre ellos los letrados, especialistas en la ley judía. Hoy diríamos los teólogos o los estudiosos del derecho canónico. Nadie negaba su formación ni sus conocimientos, ni siquiera Jesús, aunque éste puso en duda la calidad de su enseñanza al decir que la doctrina que enseñan son preceptos humanos, previniendo a la gente contra estos, pues son necios y guías ciegos. En el texto que acabamos de leer, Jesús no se dirige directamente a los fariseos, sino a las multitudes, esto es, a la gente que lo acompañaba y a sus discípulos, con la intención de desenmascarar a quienes habían impuesto sobre los hombros del pueblo sencillo el yugo insoportable de una retahíla de preceptos imposibles de cumplir en su totalidad. En tiempos del evangelista Mateo, allá por los años 80 de nuestra era, los fariseos habían adquirido un gran prestigio ante el pueblo, que los admiraba como gente privilegiada, con tiempo para dedicarse a estudiar la Torá o ley judía y para ver cómo aquellos mandamientos bíblicos de siglos atrás se podían actualizar y aplicar años después de la muerte de Jesús. Como decíamos, el domingo pasado había una larga lista de preceptos que era necesario cumplir para estar a bien con Dios, sin hacer distinción entre preceptos importantes o no. Sin embargo, se discutía cuál sería el primero y principal. Eran en total 613, de los que los más 365 eran negativos y el resto 248 positivos. De entre tanto precepto, Jesús se decantó por dos que en realidad eran como la cara y cruz de una misma moneda: amar a Dios y al prójimo, de modo que el amor al prójimo, a quien se ve, fuese la prueba clara y evidente del amor a Dios, a quien no se ve. Más aún, Jesús redujo a uno solo a estos dos mandamientos cuando dijo a sus discípulos en la última cena: os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Igual que yo os he amado, también vosotros amaos unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, en que os tenéis amor entre vosotros. Amar al prójimo como Jesús lo amó, hasta dar la vida, esto es, más que a uno mismo, es el mandamiento principal de la nueva ley. Antes de seguir adelante hay que hacer una aclaración. El texto que hemos leído refleja la tensión existente hacia los años 80, después de la destrucción del templo de Jerusalén, entre los miembros de la comunidad cristiana de Mateo y los fariseos. Estos ejercían un influjo más fuerte en el pueblo que en tiempos de Jesús, al no haber ya sacerdotes por haber sido destruido el templo.
Los evangelistas, por supuesto, no dudan en actualizar el mensaje de Jesús e incluso en poner en su boca palabras que el Jesús histórico pudo no haber pronunciado, adaptando su mensaje a las nuevas circunstancias de sus comunidades, como si Jesús les hablase de nuevo. Pues bien, según el evangelista Mateo, Jesús dice a la gente y a los discípulos: en la cátedra de Moisés han tomado asiento los letrados y los fariseos. Por tanto, todo lo que os digan, hacedlo y cumplidlo, pero no imitéis sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. La frase de Jesús está cargada de ironía. Con ella no está probando sin más toda la doctrina farisea que ha criticado otras veces y en este mismo discurso volverá a desautorizar. Lo que Jesús trata de mostrar es su falta de lógica, su hipocresía, pues dictan leyes para los demás que ellos mismos no cumplen. Los fariseos, además, se habían sentado en la cátedra de Moisés, el líder que sacó a los israelitas de Egipto y les dio los mandamientos. Sentándose en su cátedra, usurpaban el puesto de Moisés, el liberador de la esclavitud del pueblo, para someterlo, pues liaban fardos pesados y los cargaban en las espaldas de la gente, mientras ellos no querían empujarlos ni con un dedo. Exigían mucho, pero no ayudaban nada. Los fardos pesados de los fariseos son el polo opuesto al yugo y la carga que impone Jesús. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy sencillo y humilde. Encontraréis vuestro respiro, pues mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Este yugo llevadero y esta carga ligera, sin lugar a dudas, es el amor al prójimo más que a uno mismo, al igual que Jesús lo practicó, que acaba con toda esclavitud o sometimiento de unos para con otros. Además, de cara a la sociedad, los fariseos aparentaban ser de lo más honorable y piadoso. Así, para llamar la atención de la gente, ensanchaban las filasterias y agrandaban las borlas del manto. Las filasterias, palabra que traducida literalmente significa medio de protección contra el mal y en contexto judío medio de custodiar o conservar en la memoria la ley de Moisés, consistían en unas cajitas que contenían tiras de pergamino con textos del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 8 y 11, versículo 18. Meteos estas palabras mías en el corazón y en el alma, atadlas a la muñeca como un signo, ponedlas de señal en vuestra frente. Y también otros textos del Éxodo, capítulo 13, versículos 9 y 16. Te servirá como señal en el brazo y recordatorio en la frente, para que tengas en los labios la ley del Señor, que con mano fuerte te sacó de Egipto. Los judíos llevaban estas cajitas, y las llevan todavía hoy, se pueden ver en el Muro de las Lamentaciones, colocadas en la frente y en el brazo izquierdo durante la oración de la mañana, mientras pronunciaban esta bendición a Dios. Bendito sea Yahvé, Dios, Rey del universo, que nos has santificado por tus mandamientos y que nos has ordenado llevar tus filasterias. Los más devotos las llevaban todo el día. El origen de las borlas se encuentra en el libro de los Números, capítulo 15, versículos 38 y siguientes. Haceos borlas y cosedlas a la franja de vuestros vestidos con hilo violeta. Cuando las veáis, os recordarán los mandamientos del Señor y os ayudarán a cumplirlos sin ceder a los caprichos del corazón y de los ojos que os suelen seducir. Los judíos más devotos ampliaban esas borlas para llamar más la atención, pura vanidad y orgullo. Igualmente, a los fariseos les encantaban los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en la sinagoga, que le hiciesen reverencias por la calle y que la gente los llamase rabí, señor mío, monseñor, título dado en tiempos de Jesús a los maestros eminentes de los libros. Todo lo contrario de la propuesta de Jesús, para quien nadie debe buscar primacía o preeminencia alguna, ni reverencia por parte de los demás, ni ser llamado rabí. Entre sus seguidores ninguno tiene derecho a rango o privilegio alguno. Nadie depende de otro en cuestiones de doctrina, pues el único maestro es Jesús mismo y todos sus seguidores deben ser hermanos, esto es, iguales. Más aún, ninguno debe llamarse padre, pues solo hay un Padre, Dios, ni director, porque vuestro director es uno solo, el Mesías. El título de padre se usaba para dirigirse a los rabinos y a los miembros del Gran Consejo Sanedrín judío. Con anterioridad, Eliseo había llamado padre al profeta Elías, y el rey Joás lo llamó a Eliseo. Algunos rabinos decían que solo se puede llamar padre a los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Shammai y Gilead. Sin embargo, dos grandes rabinos contemporáneos de Jesús eran llamados padres del mundo. El padre en la cultura hebrea era el transmisor de la tradición y del modelo de vida a seguir. Jesús prohíbe a los suyos reconocer ninguna paternidad terrena, es decir,
someterse a lo que otros transmiten, ni tomarlos por modelo. Lo mismo que él no tiene padre humano, tampoco lo suyo han de reconocerlo en el sentido dicho, pues el discípulo no tiene más modelo que el Padre del cielo, y a él solo debe invocar como Padre. Tampoco llevarán el título de maestro o director espiritual, papel que solo debe desempeñar Jesús en la comunidad. Además, la verdadera grandeza en oposición a las pretensiones de preeminencia de los letrados y fariseos es paradójicamente el espíritu de servicio, de modo que el más grande de vosotros será servidor vuestro. A quien se encumbra lo abajarán y a quien se abaja lo encumbrarán. Quien llevará a cabo esta acción de encumbrar o abajar será Dios mismo, quien juicia las actitudes humanas, de modo que la estima que pretenden los rabinos ante los hombres es desestima a los ojos de Dios. Si volvemos a la Iglesia, veremos que estas recomendaciones de Jesús se han olvidado por lo general durante siglos, aunque a decir verdad, a lo largo del tiempo ha habido honrosas excepciones. La comunidad cristiana es una comunidad de hermanos, de iguales, se suele decir, pero no se ve. En la Iglesia, hombre y mujer, sin ir más lejos, se sitúan a años luz de distancia. El varón domina a la mujer, reducida históricamente a una especie de monaguillo permanente, con poca voz, ahora alguna más que en otros tiempos, y sin voto dentro de la institución eclesial. El acceso al presbiterado, así como a los órganos directivos superiores, está vetado a las mujeres, a quienes hasta hace poco ni siquiera se les permitía leer las lecturas de la Eucaristía. Pero incluso la misma jerarquía, monopolio de varones, se asemeja a una pirámide. Desde el hermano lego hasta el Papa se escalonan diáconos, sacerdotes, obispos, arzobispos y cardenales, todos varones, por supuesto. A cada uno de estos ha correspondido al menos un título honorífico: hermano, reverendo, monseñor, ilustrísimo y excelentísimo, su eminencia, su santidad. ¿Habrá algo más ajeno al Evangelio que tanta jerarquía y vanagloria histórica? Parece como si la organización de la Iglesia se hubiese configurado de modo vertical y ascendente. Menos mal que el Papa Francisco está tratando de desmontar este tinglado, aunque eso sí, con una oposición fuerte dentro de la misma Iglesia. Jesús no habría soportado tanta desigualdad de tratamientos, tanto escalafón de poder, tanta vanagloria. Su vida más bien fue un descenso en picado hacia el corazón de la humanidad. Nacido en la pobreza, nunca se despegó de esa plataforma. Desde ella anunció su evangelio, siempre rodeado de pobres, de gente de la periferia de la vida. Se enfrentó con el capital. No podéis servir a Dios y al dinero. Denunció la hipocresía de una teología clasista y conservadora. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Incluso llegó a tratar de zorra, animal común, a Herodes, y a dejar sin respuesta la pregunta de Pilato, representante directo del poder romano. Su atrevido comportamiento le mereció un trágico y precipitado desenlace. Murió abandonado de todos y asesinado. Solo a distancia le siguieron unas mujeres. Sus discípulos huyeron todos. En la cruz termina la crónica histórica de su vida. Lo demás, su resurrección y ascensión, suponen la fe, pues trascienden la tarea del historiador y las coordenadas de nuestro mundo. Por la fe, eso sí, llegamos a afirmar la veracidad de estos acontecimientos. Para sentarse junto a Dios, después de la muerte, Jesús tuvo que descender primero, situándose a la cola de la humanidad, en la lista de espera de la sociedad. Renunció al poder, no flirteó con el dinero, se negó a los honores, hablaba a los suyos llanamente, los trataba de amigos, rechazando toda relación de dominación. Él sí que hizo lo que decía, y no como los fariseos que decían, pero no hacían.